Buenos días, buenas tardes, buenas noches, participantes del Diplomado de Actualización Profesional, los fundamentos académicos para la autotransformación de la universidad, investigación interdisciplinaria, pensamiento crítico y carácter complejo de la realidad zacatecana. Como parte de las actividades del tercer módulo de este diplomado y que vienen a redondear la presencia y la colaboración interinstitucional del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, tenemos el día de hoy la presencia del doctor Claudio José Martínez Debat, quien se graduó como químico farmacéutico y buscando horizontes disciplinares más holísticos, se posgraduó como doctor en ciencias biológicas, con orientación en biología molecular y celular. Su trabajo académico desde la biología y la biotecnología, y además de la docencia y la extensión, se centra, entre otros temas, en el estudio de los organismos genéticamente modificados, alimentos, materias primas y cultivares, bioseguridad, ADN ambiental e interdisciplina. Se desempeña como profesor adjunto del Instituto de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay. Dirige a la Trama, Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria en la sección Bioquímica. Integra el colectivo interdisciplinario TA, Transgénicos y Alternativas Agroecológicas. Es el responsable académico de los convenios tendientes a implementar el etiquetado de alimentos transgénicos en los departamentos de Montevideo y Paysandú. Integra la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina desde su fundación en el año 2017, y también como parte de esta formación integral que sostiene el doctor Martínez Debat, es un divulgador científico, es un músico, es un compositor que integra la banda Supernova y tiene un disco compacto como solista titulado Uroboro. Adelante, doctor Claudio Martínez Debat. Bueno, muchísimas gracias, Isaac, por la presentación. También quiero saludar a Juan Carlos Villasoto, que hizo contacto, a todos mis amigos y amigas del UNAM, del CEICH en particular, y a todos los que me están escuchando. Les doy las buenas tardes desde aquí de Montevideo, Uruguay. La ponencia que voy a hacer a partir de una invitación que me hizo Juan Carlos en el verano de aquí, invierno de ustedes, fue como permitirme contar mi camino de vida, siempre dentro de lo académico, que le llamo un camino de ida, porque una vez que se comienza con la interdisciplina no regresamos hacia atrás. Y eso, en definitiva, viéndolo ahora en perspectiva, es un camino que fue desde lo individual hasta lo colectivo, que es en lo que nos estamos moviendo en este momento. Entonces, para situarnos de dónde provengo, muy rápidamente, provengo de este pequeño país, Uruguay, que es un estado como tampón entre Brasil, dos gigantes, Brasil y Argentina, ¿no? Acá en el sur de América del Sur, en estos momentos está haciendo bastante frío, estamos en pleno invierno. Es un pequeño país de 180.000 kilómetros cuadrados, o sea que sería básicamente menos que un estado en México. Pero tiene este tipo de paisajes que son un poco lo que me definen. O sea, si me definiera desde el hoy, digamos, bueno, me encanta el contacto con la naturaleza, caminar con los pies descalzos en la arena calientita por el sol, bañarme en el océano, y también tengo esa otra faceta en mi vida, que es la de músico, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, y que
incluso tiene más relación de la que parece con mi actividad académica, porque el tipo de música que encaro, en general, es una música de improvisación. O sea, es una música grupal, pero de trabajar la improvisación, o sea, manejar eso de la incertidumbre, que es un poco una tónica general de la vida, de la realidad, y que bastante nos cuesta en la vida personal, ni que hablar en la académica, donde siempre queremos tener certezas y paradigmas de los cuales movernos, y límites disciplinares como para estar cómodo en un nicho ecológico determinado dentro de la universidad. En cambio, la música improvisada me permitió salirme de esos límites de la partitura, hacia tratar de vivir en el tiempo real, de generar la música en tiempo real, y es así que nunca sabemos cuando vamos a tocar qué es lo que va a salir. Y es parte de un trabajo colectivo también. Entonces, bueno, de alguna manera, como verán, tiene mucha relación con el abordaje que les voy a mostrar desde lo académico. Entonces, yendo desde lo académico, bueno, yo partí desde la química, hice facultad de química, tuve el grado de químico farmacéutico. ¿Y por qué eso? Porque, bueno, siempre fui un tipo muy curioso y me gustaba la investigación científica, me gustaba la bioquímica, y en aquel entonces en Uruguay la bioquímica no estaba muy desarrollada. Y entonces, entre química y medicina, preferí hacer química, y no me arrepiento porque me dio como una base sólida de los fundamentos, de los fundamentos materiales de la parte mecanística de la vida, por decirlo de alguna manera. Me dio una base muy sólida en ese sentido. Y es así que después empecé a hacer investigación en biología molecular y celular, y eso me llevó eventualmente a desarrollar una tesis de doctorado, que ya me puse a trabajar con ADN en particular, y trabajé con unos tipos de genes particulares en un organismo parásito, que es un problema de salud importante en nuestro país. Y eso me fue abriendo, digamos, sí o sí, el campo disciplinar hacia una mirada más biológica, entender lo que es el parasitismo, ver lo que son la parte de los tejidos, tratar de situar la expresión de los genes dentro de esos tejidos y en el tiempo, empezar a jugar un poco con esas dimensiones biológicas de tiempo, de espacio, de dimensiones biológicas que tienen que ver con lo molecular, con lo celular, con lo tisular, con lo organísmico, con el cuerpo, un cuerpo que se ve afectado por un parásito, cómo eso afecta a la familia, porque esto se puede contagiar de alguna manera, cómo afecta a la sociedad en su conjunto. Y estos son los típicos esquemas que hacemos los biólogos moleculeros, como le llama con cariño AID. Son diagramas donde posicionamos tales y cuales secuencias de ADN en una línea en 2 dimensiones, y estudiamos lo que es el pasaje de ADN a ARN y de ARN a proteína, lo que llamamos la expresión génica, muchas modelizaciones por computadora, en fin. Este es el nombre del gen en particular con el que trabajé, llamado Stalker, EGHBX3. Y bueno, eso fue, digamos, mi trabajo de doctorado, al cual en la presentación de la tesis le quise dar como un carácter también, de unir un poco al arte. Entonces, tengo un amigo, Rafael Courtoisí, que es un poeta muy conocido y escritor muy conocido en Uruguay, de carrera internacional, y él tenía
poema dedicado a este organismo llamado el quiste hidático. Entonces le pedí que lo reformulara de alguna manera para que fuera el acápite y el cierre de mi tesis. Entonces en cada capítulo de la tesis había como una pequeña parte que había sido escrita por él, expresamente para ella, lo cual me llenó de orgullo. ¿Y qué habla? Habla de una historia de amor. Dice, en los órganos, en los pulmones, en el hígado del hombre se desarrolla el quiste hidático, la enfermedad mortal. Todo por acariciar al perro, que el perro es el vector intermediario de este parásito. El hombre muere por amor al perro. El hombre muere de amor sin saberlo. Por amar al perro. El perro no lo sabe. La tenia, que es ese gusano en el cual se convierte este parásito, es una flor en la mierda tibia de Can. Su corto tallo de platelminto en el tubo digestivo. Los perros, como pájaros ineptos terrestres, transportan de un lado a otro el polen de la hidatidosis. Transmiten la semilla del mal al hombre y lo matan al lamerlo. Los perros son asesinos pasionales, locos de amor, contaminados de muerte, lamen y dañan, besan y aman, matan sin saberlo. Esto es un cuento que se llama Vida de Perro, del año 97, de Rafael Curtoás. Es así que llegué entonces presentando este trabajo al tan ansiado título de doctor en ciencias biológicas. Ya de la química había pasado a la biología molecular y celular. Y es ahí que entonces se me presentó enseguida la posibilidad de trabajar en aspectos biotecnológicos, y en particular a pedido de parte interesada, y es donde empieza, digamos, mi trabajo interdisciplinario, en ese momento sin darme cuenta, porque la sociedad se me acerca para pedirme a ver si yo podía analizar alimentos, a ver si estaban hechos con maíz transgénico. Y ahí fue que comenzó comenzó mi laboratorio actual, el laboratorio de trazabilidad molecular alimentaria, donde tomamos alimentos, extraemos el ADN que queda remanente en los alimentos y analizamos qué tipo de ADN es en cuanto a qué especie compone ese alimento. Puede ser una especie animal, puede ser una especie vegetal, puede ser un hongo, una bacteria, pero nosotros nos centramos sobre todo en animales y en vegetales, y dentro de los vegetales nos especializamos en estudiar los transgénicos, porque era algo que no se estaba haciendo en nuestro país, y que era un debe que tenía la academia hacia la sociedad, que lo estaba exigiendo, lo estaba pidiendo expresamente, de informarse. Entonces eso es un rol interesante que tenemos los académicos, si estamos trabajando de cara a la sociedad, es poder responder preguntas relevantes que tengan que ver con la salud, con el ambiente, o incluso con temas culturales o lo que sea. Si está en nuestras manos hacerlo, yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Y es así que entonces en este momento tenemos, a partir de mi laboratorio, convenios para asesorar técnicamente a intendencias, le llamamos acá, que son los gobiernos, vendrían a ser los gobiernos estaduales de ustedes, son los gobiernos departamentales de nosotros, que tenemos 19 departamentos, y tenemos convenio con 2 departamentos que etiquetan de esta manera a los alimentos que provienen de maíz y o soja o soya transgénica. Entonces, nosotros los asesoramos con este equipo en esos análisis. Y es así entonces de que se han realizado cerca de 1000 análisis ya de alimentos en Uruguay para ver si corresponde que estén etiquetados o no. Pero además esto me ha llevado a reflexionar, digamos, junto con otros colegas, y esto me parece que también es hacer interdisciplina, junto con colegas, con otros biólogos, con agrónomos, con médicos, con nutricionistas. Acabamos de terminar un proyecto que se llamó De la naturaleza a tu mesa. Huella ambiental, tiene que ver con el cambio climático, en fin, social y económica de los alimentos en Uruguay.
Entonces, esto que fue financiado por la Universidad de la República, a mí me tocó la parte de generar un material de divulgación que se llama Trazando el camino hacia una hamburguesa, ¿no? O sea, tomamos una hamburguesa común, la deconstruimos en cuanto a todos sus componentes y vemos cómo podemos analizar cada uno de ellos desde el punto de vista del ADN, que es lo que hacemos nosotros, y eso nos permite además elaborar ciertas hipótesis de trabajo futuro, porque claramente el campo alimentario es un campo que está cambiando muy rápidamente, debido a la irrupción de nuevas tecnologías. Entonces, nos hemos concentrado bastante en el modelo transgénico, que es un modelo que está prácticamente perimido en este momento, aunque suene raro esto, pero ya no hay solicitudes de introducción de nuevos transgénicos en Europa, y eso está marcando de que la era de los transgénicos se está terminando, pero se abre otra era que ya les voy a comentar en unos minutos. Entonces, teniendo en cuenta que el tema de los transgénicos es un tema que hay que abordar desde el punto de vista multi o interdisciplinario, en realidad, yo armé este cuadro que lo recorté de otra presentación, que son aspectos del tema, ¿no? Económico-político, lo pongo en primer lugar porque es ahí donde se toman las decisiones. Sin embargo, a pesar de que a veces vemos como bastante lejano esa esfera económica política, muchas veces los políticos nos llaman para asesorarse. Entonces ahí la academia también tiene una respuesta para dar. Desde el punto de vista económico, los que hacen investigación en economía tienen también su rol. Lo científico me refiero a toda la parte más como básica, ¿no? O sea, lo biológico, lo químico, lo bioquímico, o sea, lo más puro y duro de las ciencias biológicas, digamos, o biotecnológicas, entra de esa categoría. Pero está también el aspecto de salud, el ambiental, la parte de la bioética, la parte social, la parte cultural. Todas esas miradas permiten este tema que, como toda tecnología, ha venido acompañado de promesas, en una narrativa muy concreta, una narrativa tendiente a que el sistema se adopte sin discutirlo demasiado, sin entrar en detalles, y decir, bueno, entonces, claro, las promesas son lindas promesas. Alimentar a la siempre creciente población mundial con alimentos económicos, nutritivos y sanos. Es una promesa bastante interesante. ¿Quién se negaría a esto, no? Utilizar menos fitosanitarios o pesticidas, plaguicidas, agrotóxicos, ¿no? Promover la ciencia nacional, aumentar la producción. Todo esto fueron las promesas de los transgénicos ya hace 20 años. ¿Qué de esto se cumplió? Y esto es parte del análisis que hacemos con el colectivo interdisciplinario TAC, que lo voy a presentar al final. Bueno, bien, aumenta el Producto Bruto Interno por exportaciones, sin duda, pero hay un mayor uso de plaguicidas, hay una pérdida de biodiversidad, se pierde soberanía y seguridad alimentarias, estamos asistiendo a una pérdida acelerada, a una desaparición de polinizadores, por ejemplo, abejas, abejorros, mariposas, etcétera, insectos en general. Los alimentos y la miel se contaminan con secuencias transgénicas de ADN y restos de plaguicidas, se contaminan los cursos de agua, se contamina el aire, se contamina el suelo, hay un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, que aquí es un tema muy sensible, obviamente, y que es difícil, digamos, establecer una relación causa-efecto uno a uno. Sin embargo, creemos que, sobre todo el tema de los agrotóxicos, juegan un rol importante en estas patologías. Y por supuesto que hay intoxicaciones, ya más bien del tipo agudo, no crónico, por deriva y o mal uso de la tecnología. Entonces nos lleva a preguntarnos si estas tecnologías son sustentables e incluso si son pertinentes. Y este tipo de discusión es la que, con argumentos y dudas fundamentadas, nosotros pretendemos instalar en un debate que por ahora es bastante inexistente.
Sin embargo, nosotros seguimos produciendo ciencia. Este es un trabajo, es de los varios trabajos que hemos hecho con colegas de varios países. Tomo este en particular porque es hecho con colegas de México, donde fíjense que la última autora es la doctora Álvarez Buya, yo soy el penúltimo autor. Entonces somos los dos cabezas de grupo, de este grupo multidisciplinario, porque acá hay estadísticos, hay fisiólogos, hay médicos, hay agrónomos, hay biólogos moleculares, bioquímicos, en fin, que encontramos que en los alimentos derivados del maíz en México, nos centramos en particular en México, aunque lo comparamos con alimentos de otros países, incluyendo el Uruguay, encontramos una presencia importante de transgenes y glifosato en alimentos. Glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo, cuyos efectos tóxicos a esta altura ya nadie puede cuestionar. Entonces, no solo encontramos secuencias transgénicas de ADN en alimentos de consumo masivo, como pueden ser las tortillas o cereales de desayuno mexicanos, sino que en aquellas muestras que dieron positivas para transgenes encontramos además restos del plaguicida. Este es un trabajo que para mí es muy relevante, tiene ya unos 5 años, y entonces ya no cabe duda de que cuando se pregunta, bueno, ¿los transgénicos hacen bien o mal?, que es una pregunta que siempre se hace, en realidad uno puede cuestionar, bueno, ¿es el hecho de la transgénesis en sí lo que puede ser perjudicial? Eso está en veremos, se está investigando. No lo podemos descartar, pero no lo podemos afirmar cabalmente. Sin embargo, sabiendo que los agrotóxicos sí son tóxicos y quedan remanentes en aquellos alimentos que fueron elaborados a partir de vegetales diseñados para recibir dosis masivas de agrotóxicos, bueno, ahí ya no cabe duda entonces de que por lo menos, el consumidor tendría que tener la oportunidad de poder elegir de manera informada que está consumiendo un alimento que proviene de un cultivo transgénico o no. También hemos trabajado a nivel local y en paralelo con el equipo de Alma Piñeiro y Emanuel González Ortega en la UAM en estos momentos, con el tema de flujo génico, o sea, contaminación entre maíz transgénico y maíz no transgénico. O sea, ya no es la presencia del transgén en los alimentos, sino en las materias primas a nivel de campo, en situaciones reales. Esto también fue un trabajo bastante pionero, porque en general lo que se hacían eran modelizaciones, se hacían modelos controlados en sitios agronómicos de investigación, y se veía si había flujo de polen, en fin. Nosotros fuimos a campo directamente y encontramos un flujo génico, que a pesar de ser de muy baja frecuencia, es existente, es real, por lo tanto podemos afirmar de que hay una contaminación del maíz que no es transgénico por parte de secuencias de ADN que provienen del maíz transgénico. Esto lo hemos llevado incluso a áreas protegidas de nuestro país, son áreas en las cuales está prohibido expresamente la plantación de transgénicos. Sin embargo, la contaminación ahí también es presente. Fíjense acá que hemos encontrado 4 de 8 muestras positivas, 3 de 18, 4 de 12. En el año 2015 no encontramos nada. Y ahí no fue por el flujo de polen de plantas de maíz, sino por introducción de semillas que no estaban debidamente etiquetadas y que engañó a los productores que iban a plantar, que pidieron semillas no transgénicas y se le dio semillas transgénicas. Entonces, habiendo desarrollado técnicas y investigación sobre el tema de los transgénicos y llevando esto a la sociedad, porque damos todavía muchas charlas al respecto, en lo personal a mí lo que me quedaba era una sensación como de desazón al final, como de impotencia, de que la gente me decía, bueno, ¿y qué hacemos?
¿qué alternativa nos das? Porque nos estás planteando un problema. Es el problema que más o menos estamos sintiendo nosotros en el territorio. Pero ¿qué alternativa nos dan ustedes los científicos? Bien, entonces eso me llevó a como a abrir un poco y que pasáramos de ser un colectivo T por transgénicos a un colectivo TA por transgénicos y agroecología. Hoy por hoy yo estoy convencido de que la agroecología es la ciencia natural del siglo XXI, es una ciencia de vanguardia en la cual tenemos que aplicar los saberes y conocimientos adquiridos, incluso de una manera muy reduccionista pero válida, en otras áreas, hacia la producción de alimentos en campo de manera sustentable, sostenible, amigable con la naturaleza y sobre todo amigable con la salud humana de los animales y de todo el entorno. Entonces, lo que hicimos fue armar un proyecto para presentar al espacio interdisciplinario de la Universidad de la República, que ya lo voy a presentar, para formar un núcleo interdisciplinario llamado Colectivo TA. TA es una expresión muy utilizada en Uruguay, acá en América del Sur, que quiere decir, es el apócope de está, ¿no? En vez de decir esto está, es ta. Entonces, ta quiere decir como ya, como bueno, ta. Se usa para, tiene muchos significados, tendría que haber puesto acá un meme del ta para que se entendiera bien, pero pueden buscar ta, meme y van a ver que tiene muchos significados. O sea que tenía un apelativo memético interesante, el ta, es algo muy reconocible, apela a una identidad local, entonces nos gustó como nombre para un colectivo que justamente trata el tema de transgénicos, agrotóxicos, alternativas agroecológicas, tratando de conjuntar esas dos visiones, desde la visión crítica del modelo al impulso, al apoyo de un modelo alternativo. Y al proyecto le llamamos Impactos de la intensificación de los sistemas agroalimentarios y sociedad, transgénicos y plaguicidas, de problemas a construcción de alternativas. Entonces, esta es la integración del colectivo TA, puse en distintos colores las áreas disciplinares de cada uno, como verán hay bastante gente en verde de agronomía, en violeta de ciencias, gente de la Escuela de Nutrición, incluso Facultad de Derecho, muy interesante el aporte que se está haciendo desde la ciencia del derecho a todo esto, y porque ahí se juega una carta muy, muy importante a nivel de lo que es la interfase entre la academia y la gestión pública a través del derecho, leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, protocolos, todo eso pasa por el derecho y permite una mirada científica para desarrollarla. En fin, gente de química, de medicina, y también en negro, gente que viene de la sociedad civil. Entonces, eso para nosotros fue muy, muy importante, porque ahí, desde la sociedad civil, había productores, gente que se acercaba ya con las problemáticas reales que tenían de su trabajo en campo. Decían, bueno, a mí me está pasando esto, precisamos que ustedes nos den tal o cual respuesta. Ejemplo, tengo un vecino que está aplicando glifosato y a mí me está llegando el olor de glifosato y no sé si no tengo glifosato en el cuerpo. Entonces, eso nos llevó a desarrollar una línea de investigación para poder detectar glifosato en líquidos humanos. Ahora voy a contar un poco esto. Entonces, bueno, estas son una serie de actividades que hemos hecho, hitos, por llamarle así, del colectivo T primero hasta el 2017, el colectivo TA. Y en particular hicimos 2 jornadas internacionales, sudamericanas más bien, una llamada Impactos y Análisis de Plaguicidas en Humanos en Uruguay, porque increíblemente en Uruguay no hay manera de analizar glifosato en líquidos humanos. Eso es un hueco
que ya no es un hueco epistemológico, no es un hueco de saberes, es un hueco de prácticas para desarrollar. Y es ahí donde uno tiene que ver oportunidades, así como vimos la oportunidad de analizar transgénicos, porque no se estaba haciendo en el país y era necesario y la sociedad lo estaba reclamando. Bueno, imagínense el tema de un agrotóxico. Entonces, hemos desarrollado una línea de investigación, ahora está por culminar una tesis de magíster, de maestría, y trajimos a expertos internacionales para ver la experiencia que había en Brasil y en Argentina, donde estaban más evolucionados en este tema. Asimismo, ya en el 2019 lo que apuntamos fue a consolidar lo que es el llamado el Plan Nacional de Agroecología. Es una ley votada por unanimidad en nuestro Parlamento de fomento para la producción con bases agroecológicas. Esa ley genera un plan nacional que en estos momentos se está implementando, se está viviendo con muchas tensiones, porque imagínense que esto trae un cambio bastante radical de paradigmas en cuanto a producción y choca de frente con el modelo agroindustrial. En estos momentos donde todas las tecnologías están convergiendo, y en particular cuando esas tecnologías convergen hacia la producción de alimentos en el campo, tecnificación, robotización, automatización, todo eso, bueno, choca de frente con lo que es una producción agroecológica, que si bien puede hacerse a gran escala, como lo han demostrado nuestros colegas en Argentina y Brasil, pero implica un diálogo, un trato con la naturaleza absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Entonces, es un tema muy complejo, daría para desarrollarlo en otro momento, pero cuando uno pasa a dialogar con los gestores públicos, le hace políticos, le hace legisladores, le hace el Poder Ejecutivo, desde nuestra posición, bueno, ahí empiezan a haber realmente choques, que son, sí, ya choques de punto de vista básicos, o sea, de epistemológicos, ontológicos incluso, donde cuesta entenderse. Y por supuesto llegar a acuerdos. Entonces, dentro de esas alternativas, de esas charlas acerca de efectos de agrotóxicos, todo eso, bueno, también he dado con algunos trabajos que muestran, digamos, algunas maneras como de disminuir, mitigar los efectos de los agrotóxicos en el sentido de poder sacarlos de las frutas y hortalizas. Recuerden ustedes que esto no es un problema privativo de los transgénicos. Los transgénicos son quizás el tip, la punta del iceberg, pero los agrotóxicos se utilizan masivamente en toda la producción agroindustrial, lo que mi colega Miranda le llama la factoría alimentaria. Entonces, todo cultivo que venga de un invernadero, todo cultivo que se haga en gran escala, va a recibir agrotóxico. Entonces, bueno, también entonces pasamos algunas maneras muy sencillas, esta es con bicarbonato de sodio, para poder extraer, por lo menos antes de alimentarse, parte de esos agrotóxicos. Y bueno, y ya yendo a mi trayectoria, digamos, en la interdisciplina en sí, en el año 2008, el entonces rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arocena, me llama para integrar la comisión organizadora, luego el comité directivo, la comisión directiva, perdón, del espacio interdisciplinario. Eso a mí me cambió la vida porque yo estaba trabajando fuertemente desde la disciplina, quizás haciendo interdisciplina sin saberlo. No tengo una formación formal en interdisciplina previa, pero hacía mucho trabajo de divulgación científica, daba muchas charlas, participaba de mesas redondas, de programas de radio y televisión,
no tenía problemas entonces en dirigirme al público, buen vínculo con mis colegas, buen vínculo con la sociedad. Entonces, bueno, creo que fue eso el diferencial que hizo que se me llamara a integrar esta comisión directiva, que para mí fue una honra tremenda. Y bueno, y a partir de ahí, yo ya tenía contacto con el grupo de Elena Álvarez en el Instituto de Ecología de la UNAM, y, y ahí me presenté, me acuerdo que les mandé un correo a la gente del CEICH, y así fue que conocí al maravilloso equipo que organizan el diplomado, y a partir del 2012 es como que empecé a ir prácticamente todos los años a hacer algún tipo de colaboración con el CEICH. Primero presenté el espacio interdisciplinario, luego hablé de la interdisciplina en la biología, después hablé del etiquetado de alimentos transgénicos en Montevideo, Uruguay, y todo esto me ha llevado a meterme cada vez más en el estudio y en el análisis crítico, incluso deconstruyendo las narrativas y metáforas que hay asociadas a lo que es la ingeniería genética y la biología sintética, porque eso es lo que viene ahora, es el nuevo paso de la tecnología, de la biotecnología hacia la biología sintética, que va a cambiar radicalmente nuestra, o pretende cambiar radicalmente nuestra alimentación, nuestra vestimenta, en fin, toda nuestra vida, nuestra salud, ni que hablar. Entonces, estamos haciendo un trabajo desde ahí. Por ejemplo, entonces, así como deconstruimos una hamburguesa de carne, hemos deconstruido una hamburguesa a base de insectos, que como ustedes sabrán, es un poco la tendencia que ciertos profetas, supuestos profetas de las nuevas tecnologías nos pretenden vender como respuesta al cambio climático. Y yo soy consciente acá que estoy hablando a gente que está acostumbrada a comer insectos y que no tiene ningún problema con ello. Y de hecho, cuando yo he estado en México, he comido chapulines con picoso, con piquín, y me encantan. Y no tengo ningún... Ahora, esos insectos no son insectos de criadero, como son estos insectos de criadero, que lo que hacen entonces es, eh, es repetir el modelo del monocultivo en campo, en un criadero, donde se crían estos escarabajos, que en realidad son plagas de los depósitos de granos, eh, eh, en base a antibióticos, en base a fungicidas, otra vez en base a productos químicos, para que ese monocultivo, ese estatus de criadero, que suele generar patologías de tipo infeccioso, bueno, no prospere. Y todo eso va a terminar en nuestros alimentos. Entonces estamos haciendo el ejercicio, se los hago hacer a mis alumnos, de cómo analizaríamos una hamburguesa de insectos, que ya existe. En Alemania ya está patentada y se llama Insektenburger. Yendo un poco más allá, y trabajando con otra gente que hace interdisciplina en Uruguay, que viene de la parte del diseño, de la Facultad de Arquitectura en particular, hace un par de años, no, creo que fue el año pasado, participé de una mesa redonda que la llamé del Génesis, mi presentación la llamé del Génesis a la Transgénesis, diseño inteligente, y ahí hablé de edición genética, biología sintética, transbiología, y todo esto se lo muestro porque todas estas figuras que estoy mostrando, muchas de esas se encuentran como videos en YouTube. Entonces, en este momento en particular estamos parados, según mi modo de ver, en un cruce de caminos. Entre seguir una evolución biológica natural o una vía hacia un transhumanismo, de la mano de convergencias tecnológicas que van a sustituir nuestro ADN por ácidos nucleicos sintéticos, y que a mí en particular, dado cómo se están presentando las cosas, más que un transhumanismo es un infrahumanismo, porque no creo en un ser humano que esté desconectado de lo biológico
como ha estado conectado durante millones de años. Si éramos nosotros, eran nuestros antepasados, que hemos venido evolucionando. Eh, y por lo tanto, además uno se pregunta, ¿de dónde va a salir la energía para alimentar al hombre máquina? ¿No? Cuando nosotros ya tenemos un metabolismo energético adaptado a nuestras necesidades, que proviene de una evolución de miles de millones de años, de la mano del metabolismo que sucede en la propia naturaleza, en la propia tierra, ¿no? Bien, es así que tenemos que, en este momento estamos siendo bombardeados por gente supuestamente desde un ámbito científico. Yo me pregunto quién los eligió, ¿no? Son como una especie de profetas de la desgracia, ¿no? Y como que están generando como una especie como de narrativa hacia la cual nos quieren llevar, ¿no? Y entonces digo, bueno, está bien, ellos que tengan su narrativa, pero yo con todo mi derecho voy a hacer una mirada crítica lo más profunda posible, fundamentada científicamente, que no va a ir de la mano de esa narrativa, ¿no? Entonces, bueno, siempre le pedimos a la gente que se pregunte, ¿quién se beneficia de esto que te están ofreciendo? Se está beneficiando la sociedad, se está beneficiando el individuo, se está beneficiando la naturaleza, o otros poderes, corporaciones, individuos, en fin, no sé, es muy complejo, pero creo que es una pregunta pertinente. ¿Quién se beneficia? Entonces, en este momento me encuentro amparado siguiendo varias líneas de investigación: biotecnología, bioseguridad, interdisciplina. En estos momentos se está pretendiendo legislar la edición génica en nuestro país sin regulación, y entonces estamos generando documentos sumamente técnicos como asesoría para el Poder Legislativo, a pedido de ciertos grupos políticos, pero también lo hacemos en paralelo, generamos un comunicado que vaya a la sociedad. Esto va a salir entre hoy y mañana, es una novedad que estoy dando acá así en público, va a salir, ya lo tenemos prácticamente redactado, faltan algunos detalles nomás, y tiene que salir porque ya lo está tratando el Parlamento. Entonces, sigo con mis líneas de trazabilidad molecular alimentaria, transgénicos, plaguicidas, etiquetado, ADN ambiental, ahí tomando el ADN como trazador, como manera de interrogar el ambiente, sin agredirlo, sin matar un animal, simplemente ver el ADN que está en ese ambiente, y de ahí hacer preguntas al respecto, qué hay, qué hubo, las dinámicas, en fin. Hacemos análisis interdisciplinario de los proyectos en los que estamos, trabajamos a nivel biológico en especies, por ejemplo, en anfibios, en lombrices de tierra, en medusas, en fin, en varios. Bueno, es lo que está puesto acá. Y bueno, esto es parte de lo que hacemos de ADN ambiental, que es muy, muy práctico. Fíjense que estamos trabajando para detectar una especie invasora llamado mejillón dorado, que tapa caños y es un problema grave para el suministro de agua y de electricidad en nuestro país. También, digamos, en estos recorridos, por eso hoy les he hablado de como que estaba haciendo como una interdisciplina sin saberlo. Yo soy químico de formación, siempre me interesó la bioquímica de la conciencia, entonces siempre estuve estudiando estos temas, como tengo amigos en Facultad de Psicología que daban el tema de usos problemáticos de drogas, siempre me invitaban para dar charlas de eso, y bueno, y este año se formalizó un posgrado, y a mí me tocó elegir dar el módulo de usos tradicionales de sustancias psicoactivas, en particular de los enteógenos, y acá agradezco de corazón a México porque lo tomé como referencia en cuanto a analizar desde el punto de vista metodológico para el análisis de la conciencia la obra del doctor Jacobo Grinberg desde la UNAM en los años 80-90,
Y de ahí el análisis que él hizo de los chamanes de México para entrar en el mundo del chamanismo mexicano, para ir entonces a la línea tolteca, para ir a la línea mazateca, para ir a la línea huichola del desierto, y ese fue, digamos, el marco teórico que trabajé en esta serie de 5 clases de 4 horas que me tocó dar, que para mis alumnos al principio fue como algo como muy descolgado, porque yo les estaba hablando de México, y ellos viven acá en Uruguay, y son psicólogos que tratan con adictos al crack, o a la pasta base de cocaína, como le llaman acá, y sin embargo al final entendieron de que lo que yo les estaba mostrando era una visión alternativa de la conciencia, pero que estaba enraizada en profundas costumbres, en usos y costumbres que tenían miles de años de tradición y que tenían una base sólida, operativa al día de hoy. Es así que entonces, ya ven, estoy acá, me permite integrar lo que es la parte química, la parte bioquímica, la parte botánica, la parte incluso de salud, tomando como modelos diferentes sustancias, hubo plantas de poder, en este caso los hongos psilocíbicos, ¿no? Y este tema, y también el cannabis, me llevó a, dado el contacto que tenía con este grupo que trabajaba en el tema de las drogas, estar trabajando en la regulación del el uso, comercialización y cultivo del cannabis en Uruguay, y cosa que presenté en el espacio, en el SAGE, ya hace algunos años, esto fue en el 2014. También trabajamos bastante en el tema de comunicación científica, otra especialización, otro posgrado que me tocó participar y se concretó este año, lo cual a mí me llena de alegría porque terminar, digamos, mi carrera académica formalizando, digamos, fuertemente la parte de comunicación científica, me abre la posibilidad de proyectarme en el futuro, porque voy a seguir trabajando sin ningún lugar a dudas, desde otro lugar, y con una buena base de comunicación formal científica. Para terminar, entonces, estos son, por ejemplo, algunos de los cuadros que yo trabajo cuando charlas para todo público. Trato de hablar de dimensiones biosistémicas en varias escalas, y me voy metiendo ahí, y cuando voy al fenómeno de la vida, profundizo muchísimo en lo que es lo que yo llamo las 3 patas de la vida: la genética, la epigenética y el ambiente. Todo esto configura el territorio, o sea, lo que somos como seres, ¿no? O sea, cómo pasar de un genotipo, una información genética, a un fenotipo, lo que se manifiesta, lo que se ve, y esto se da integrando a la epigenética, que permite por primera vez en la ciencia formal integrar lo natural y lo adquirido, las ciencias humanísticas con las ciencias biológicas, la nature con nurture, y además que permite dar una serie de consejos, de información, que cada persona que está escuchando la charla puede referenciar a sí mismo y tomarla para sí, para poder mejorar su salud. ¿tá? Digo, un ejemplo que les muestro es esto que yo tomo, que es un preparado que se llama kéfir, ¿tá? Que es un biopreparado, es un prebiótico, ¿tá? Esto es una bebida que está viva, ¿tá? Muy rica, y entonces, bueno, enseño a preparar ese tipo de cosas para que a través de fortalecer un aspecto epigenético nuestro que tenemos, que es los microbios que nos habitan, se le llama la microbiota, eso permita mejorar aspectos de la salud que tienen que ver desde lo psíquico, lo emocional, lo físico, en fin. Incluso lo ambiental en su sentido amplio. Bueno, estos son esquemas que yo armo así como para explicar todo esto, a poder hablar de la microbioma, del microbiota, de los virus que nos habitan. ¿Saben qué? Cambiar esa perspectiva en la cual nos hemos formado, esa narrativa de guerra, de que nosotros estamos como aislados, impotentes, en guerra contra todo el resto del universo prácticamente.
Estamos en guerra contra los microbios, en guerra contra los virus, en guerra contra los parásitos, y sin embargo hemos coevolucionado con estas formas vivas desde hace miles de millones de años, y entonces, ¿qué pasa si pasamos a verlos de enemigos a los cuales hay que combatir y guerrear a amigos que nos están permitiendo mantenernos vivos? Y de hecho, nuestra microbiota y los virus que nos habitan, fíjense que el 8% de nuestro ADN son restos de ADN viral. Y si está ahí es por algo. Entonces, también llamo a tener, desde nuestra visión científica, cierta humildad en el sentido de que lo mejor que podemos hacer como científicos es formular buenas preguntas. ¿Está bien? ¿Y de quién vamos a aprender el máximo? De la naturaleza. Tenemos muchísimo para aprender de la naturaleza, está todo ahí. Está todo. Es así entonces que cuando pasamos a vernos como holobiontes, simbiontes del todo, que estamos en un diálogo químico a través de ondas químico, bioquímico, biológico, con todo el entorno, con todo el ambiente, pasamos a ser parte del ambiente, pasamos a ser holobiontes, y al cambiar esa mentalidad, al cambiar esa perspectiva, nos ubica desde otro lado de más responsabilidad hacia el ambiente, de más posibilidad de disfrute de lo que estamos haciendo con respecto a la naturaleza, a nuestro trabajo, y una resignificación de nuestro rol en el mundo. Es así que contamos, por ejemplo, que hay flores que tienen antivirales naturales, ¿no? Y en estas épocas de pandemia vienen muy bien para mantener nuestro sistema inmunitario fortalecido. ¿tá? Y bueno, y damos cursos al respecto, donde la narrativa es cómo alimentarse bien y vivir en el intento. Hacemos cursos donde enseñamos nuestras técnicas moleculares de alimentos. La semana que viene vamos a participar del Congreso Interdisciplinario organizado desde Uruguay, con 4 ponencias que tienen que ver con el COVID. En fin, esto es lo que les contaba, ejemplos de biotecnología clásica, el kéfir, el kombucha. Estamos empezando un emprendimiento para poder ofrecer este tipo de producto como producto comercial, a muy bajo precio, accesible a todos los que lo necesiten, para fortalecer su sistema inmunitario, etcétera, a través de estos pre y probióticos, ¿no? Hemos mezclado el kéfir y el kombucha para inventar el keficha, y es así que hablamos de aliados epigenéticos, ¿no? Que eso está a través de nuestra alimentación, básicamente, pero también a través de nuestros hábitos de vida, ¿no? Y finalmente el mensaje que pasamos es tratar o intentar o hacer el pasaje de ser meros consumidores a consumactores a través de formarse, informarse, discernir, que es un proceso muy personal, en el cual ese es un proceso individual, y para el cual tenemos que tener las herramientas y las bases como para poder discernir y que no disciernan y decidan por nosotros, y finalmente actuar, porque este es un momento de acción. No es un momento de estar con los brazos cruzados, la realidad lo indica, la realidad lo exige, y entonces llamamos a la acción desde la formación, la información y el discernimiento. Apelamos a una evolución orgánica contra una inteligencia artificial que se nos presenta como la alternativa para sobrepasar los límites biológicos de la vida. Se nos hace la promesa de la vida eterna, enchufado a una máquina. Yo personalmente no es lo que quiero. Entonces, creo que sí hay alternativas a todo este gran coloso que avanza, que parece que no tiene límites. Ay, perdón.
que es formarse científicamente, aprender de la madre tierra, dar un marco científico a los buenos usos y costumbres, por ejemplo en la agroecología. Hay un enorme desafío de tomar esos buenos usos y costumbres que están en la sociedad y nosotros como científicos formados disciplinarmente poder hacer ese pasaje de manera tal de que se enriquezcan los dos universos. Porque la sociedad también mira al científico de una manera muy peculiar, busca consejos en el científico, busca opiniones, y nosotros tenemos que dar esa opinión, pero con las patas, los pies metidos en la tierra, y no mirando hacia otros lugares, por ejemplo, las promesas que nos hacen las corporaciones. Eso es lo que yo opino, por ejemplo. Y creo que también hay un trabajo personal para hacer, que excede a lo académico, pero que tiene que ver, excede pero incluye lo académico, que son buenos hábitos, buena alimentación y practicar lo que Platón llamó la eudaimonia, el bien entre todos los bienes, es una vida de virtudes y de buenos hábitos y costumbres. Y bueno, eso ha sido todo para esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención y quedo abierto a dudas y preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias.